Imagina un imperio tecnológico tan colosal y todopoderoso que si en los años 90 querías que tu empresa existiera en internet, literalmente tenías que pagarles el diezmo, porque hubo una época donde la red no corría sobre Intel, tampoco sobre AMD, y por supuesto ni Windows. Corría sobre un gigante de silicio que fabricaba máquinas tan ridículamente potentes que costaban lo mismo que una mansión. Ellos crearon el lenguaje de programación con el que hoy hablan tus aplicaciones bancarias, tu teléfono celular y miles de millones de dispositivos en todo el planeta. Y también inventaron la mismísima idea de la nube, incluso décadas antes de que supiéramos qué significaba esta palabra. Controlaban los bancos, controlaban los efectos visuales de Hollywood y controlaban las telecomunicaciones globales. Pero si fueron los dioses absolutos de la tecnología y si tenían todo para dominar el siglo XXI, ¿cómo es posible que hoy sus procesadores acumulen polvo en los sótanos de los museos? ¿Y cómo es que su nombre fue borrado de la historia tras una de las compras corporativas más sangrientas, hostiles y humillantes que Silicon Valley ha presenciado? Pues el día de hoy vamos a hacerle una autopsia técnica completa sin saltarnos un solo nanómetro sobre los problemas, las traiciones y los proyectos confidenciales que terminaron literalmente chamuscados. Porque hoy vamos a ver la caída catastrófica de los procesadores Sun Microsystems. Así que ve por tu desayuno, ponte el pantalón, pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender qué pasó con Sun hay que ir a su origen. Sun significa literalmente Stanford University Network. La compañía fue fundada en el año 1982 por el mismísimo Andy Bechtolsheim, Vinod Khosla, Scott McNealy y Bill Joy. Y este último nombre debería sonarte, porque fue el genio fanático que escribió el sistema operativo BSD, que viene a ser básicamente el abuelo de Mac OS. Pues al principio Sun no fabricaba sus propios procesadores, se conformaban con usar los Motorola 68K. Eran buenos chips, pero Sun tenía un lema fundacional muy arrogante y además visionario, era que la red es la computadora. Décadas antes de que algún genio del marketing se le ocurriera la palabra nube, pues estos tipos ya habían entendido que el futuro no estaba en tener una sola computadora gigante, sino miles de máquinas potentes conectadas compartiendo los recursos. El problema era que Motorola simplemente no iba lo suficientemente rápido para sus ambiciones, y no servía para dominar las redes universitarias y menos las de telecomunicaciones como ellos querían. Así que en el año 1987 se miraron a los ojos y dijeron al diablo, vamos a tener que hacer nuestro propio procesador. Y de ese glorioso arranque de arrogancia nace la arquitectura Spark, o también conocido como Scalable Processor Architecture. Mientras Intel seguía metiendo instrucciones inútiles en su arquitectura CISC con sus procesadores x86, Sun apostó todo al RISC. Pero la idea era tan simple como letal. Menos instrucciones complejas, pero ejecutadas a una velocidad enfermiza, lo que le daría vida a su primer hijo, el Spark V7, el cual fue lanzado en este mismo año, 1987. Este pequeño desgraciado de silicio tenía una arquitectura de 32 bits y latía a unos humildes pero revolucionarios 16.67 MHz. Estaba fabricado con una litografía de 1.2 micrómetros o también 1200 nanómetros, un espacio donde hoy en día literalmente puedes estacionar un camión de mudanzas entre transistor y transistor. En su interior albergaba apenas 20.000 transistores, pero como Sun era una empresa que diseñaba pero no tenía fábricas propias, estaba operando bajo el modelo Fabless, y esto mucho antes de que fuera una moda. Fujitsu
Fujitsu se encargó de la manufactura. El procesador funcionaba como un reloj suizo hiperactivo y revolucionó las estaciones de trabajo de Sun, aplastando a la competencia de la época que apenas estaba intentando entender cómo demonios funcionaba la memoria virtual. Pero llegando a los gloriosos años 90 y el dinero comenzando a fluir en Silicon Valley, es aquí donde nacen máquinas icónicas como las legendarias Spark Station, unas estaciones de trabajo empaquetadas en unas cajas planas conocidas cariñosamente como cajas de pizza. Estas estaban por todas partes, en las universidades más prestigiosas y en los estantes gigantescos que empezaban a darle forma a la internet temprana. Sun saca del horno a la arquitectura Spark V8, que ya incluía cosas en aquel entonces que parecían magia negra, como multiplicaciones y divisiones por hardware, porque aunque parece increíble, antes de esto esas operaciones se hacían por software y eran una tortura medieval para el sistema. Pero como toda empresa, comienzan sus primeros tropiezos. Sun lanza el Super Spark en 1992, basado en la arquitectura Spark V8 de 32 bits, que ahora era superescalar, lo que significaba que ahora podían ejecutar más de una instrucción por cada ciclo de reloj. Corría frecuencias entre 33 y 50 MHz, y también tenía una caché L1 dividida en 20 KB para instrucciones y 16 KB para datos. Todo sonaba hermoso, hasta que llegamos a la litografía y el consumo. El chip estaba fabricado en 800 nanómetros, utilizando la tecnología BigMOS de Texas Instruments. Y aquí la situación se salió de control de forma monumental, porque Texas Instruments metió la pata a lo grande con este proceso de fabricación. Estos procesadores se calentaban más que el asiento de cuero de un auto negro estacionado en el sol en pleno agosto. Sun tuvo que gastar verdaderas fortunas rediseñando disipadores absurdamente grandes para que sus carísimas estaciones de trabajo no se convirtieran en parrillas improvisadas, o en el peor de los casos incendiaran las oficinas. Pero para intentar compensar este desastre térmico y financiero, este mismo año lanzaron el MicroSpark. Esta era una versión económica a 50 MHz, que estaba enfocada a equipos de entrada. Su gran truco era que juntaba el controlador de memoria DRAM y el controlador de red directamente en el mismo chip. Por supuesto, era un procesador más lento, pero se suponía que era más barato. Bueno, al menos más barato para los estándares delirantes de Sun, lo que significaba que te costaba solamente unos pequeños $5,000 por la maquinita. Pero también debemos recordar que esta misma época es donde se solidificaba la insoportable y elitista cultura Unix de Sun. Si usabas una PC con Windows, eras considerado poco menos que un primate golpeando una roca. Por otra parte, los administradores de sistemas Solaris, el sistema operativo estrella de la marca, se paseaban por las oficinas como deidades intocables. Sus escritorios usaban entornos gráficos marcianos como OpenLook o CDE, que parecían un panel de control de un submarino nuclear. Y no podemos olvidar sus míticos teclados exclusivos que tenían el bloque de teclas a la izquierda con botones rarísimos como Stop, Props o Front, lo que demostraba que esto era un ecosistema cerrado, caro y maravillosamente arrogante. Pero avancemos un poco al año 1995. Internet estaba explotando. Si tu empresa no tenía un asqueroso .com al final de tu nombre, eras un perdedor absoluto a los ojos de Wall Street, por lo que Sun se posicionó como el proveedor oficial y exclusivo de palas en esta fiebre de oro digital. Para dominar el mercado, lanzan la arquitectura Spark V9, marcando el salto definitivo a los 64 bits años antes de que Intel siquiera supiera cómo deletrear el número 64. Con esto nace la leyenda absoluta, el Ultra Spark 1. Este monstruo sería lanzado en el año 1995. Estaba fabricado en una arquitectura V9 de 64 bits que operaba frecuencias que iban desde los 143 MHz hasta los 167 MHz, y bajo un proceso de 500 nanómetros, es decir, ya llegaban a media micra, y empacaba solamente 3.8 millones de transistores. Como a Sun le daba asco lo convencional, no usaba conectores normales. Este artefacto se conectaba a través de un puerto de 144 pines llamado UPA, o también conocido como Ultra Port Architecture, porque los buses tradicionales eran demasiado lentos para satisfacer su enorme ego, pero su verdadera tecnología estrella era el VIS, o Visual Instruction Set. Eran instrucciones SIMD introducidas por hardware que hacían que estas máquinas procesaran video y gráficos 3D como absolutas bestias sedientas de sangre, haciendo que gigantes del momento como Silicon Graphics empezaran a temblar de miedo. Es en esta época donde las estaciones de Sun se vuelven fundamentales para efectos visuales de Hollywood. Estudios enteros de animación procesaban horas de renderizado masivo en estas computadoras. Y luego en el año 1997 llegaría el Ultra Spark 2, el pináculo absoluto del dominio de la marca, porque de aquí mismo saldrían las icónicas estaciones de trabajo Ultra 5 y Ultra 10. Si querías animar un dinosaurio en 3D o alojar el servidor de correo electrónico de medio planeta en las granjas gigantescas de servidores
servidores de las telecomunicaciones, tenías que utilizar esto. Las frecuencias de este procesador se dispararon, yendo desde los 250 MHz hasta los impresionantes 480 MHz. Esto gracias a una litografía reducida de 250 nanómetros. En cuanto a la memoria, esta aberración tecnológica soportaba una caché L2 externa basada en SRAM de hasta 8 MB, una capacidad que era una barbaridad completamente grotesca y además innecesaria para cualquier mortal de la época. Y lo mejor de todo es que su consumo se mantenía entre los 16 watts y los 25 watts. Pero la historia de Sun en los años 90 estaría incompleta si no hablamos del mayor impacto cultural de la informática moderna, Java, creado por un señor con barba de leñador llamado James Gosling. Java o Java prometía ser el santo grial de la programación. Escribe una vez y corre en cualquier lado, porque de repente toda la internet se llenó de los infames y molestos applets de Java. Esas animaciones y juegos que tardaban una eternidad en cargar en tu navegador, pero que cambiaron la web para siempre. A nivel corporativo lanzaron Java EE, el cual se convirtió en el estándar absoluto e indiscutible para los servidores empresariales pesados de bancos y aseguradoras. Ahora controlaba el idioma universal de los negocios. El director ejecutivo de Sun, Scott McNealy, era considerado poco menos que un semidios en la industria, y su ego era de proporciones astronómicas. Se burlaba públicamente de Microsoft en cada oportunidad que tenía, llamaba a Microsoft la bola de pelo, y se refería a Bill Puertas y a Steve Ballmer exclusivamente como Ballmer y Gates, tratándolos públicamente como si fuera un dúo de payasos de circo barato, y asegurando a los cuatro vientos que la computadora personal estaba muerta. Pero en el año 1999, solo por fastidiar directamente al monopolio de Office de Microsoft, McNealy compró una suite de oficina alemana llamada Star Office por tan solo $73 millones. ¿Y qué fue lo que hicieron con esto? Pues fácil, la regalaron y abrieron su código fuente. De aquí mismo nacería OpenOffice y posteriormente lo que conocemos como LibreOffice. Fue un movimiento puramente cultural e ideológico, un dedo medio levantado directamente a la cara de Bill Puertas. Pues agárrate, porque aquí viene un par de sus proyectos más delirantes, los cuales también fueron pretenciosos y también inútiles para toda su historia. Como te decía, el pequeño y sucio secreto de Java es que utilizaba una máquina virtual por software, la cual era exasperantemente lenta en hardware pequeño. Así que los genios iluminados de Sun se les ocurrió la brillante idea de fabricar procesadores físicos que ejecutaran el código de Java de forma nativa, esto directamente en el silicio, eliminando al intermediario, por lo que de esta alucinación nacen los procesadores Pico Java y Micro Java, los cuales fueron pensados para dominar las agendas electrónicas, lo que le daría pie a los primeros teléfonos celulares inteligentes y a las mismísimas tarjetas inteligentes. Pero ¿qué fue lo que pasó con este gigantesco invento? Fracasaron de la forma más miserable y humillante posible. Ejecutar Java a nivel de silicio resultó ser un infierno logístico y de diseño. La arquitectura era exactamente ineficiente y consumía demasiada batería para los estrictos estándares móviles. Los fabricantes de teléfonos miraron el chip de Sun, se rieron en su cara y mencionaron algo como: ¿para qué demonios quiero tu chip raro y tragón de energía si puedo utilizar esta hermosa arquitectura y elegante llamada ARM, la cual además consume exactamente lo mismo que un reloj Casio de plástico? Así que esta fue la manera en la que Pico Java murió, en el más absoluto y triste de los olvidos. Pero espera un momento, porque la estupidez corporativa de Sun no terminó aquí, porque en paralelo crearon otra arquitectura llamada MAJC, o Microprocessor Architecture for Java Computing. Era un procesador con arquitectura VLIW. Esto fue diseñado supuestamente para procesamiento multimedia masivo, y Java en paralelo. Querían competir contra Intel y el monstruoso mundo del procesamiento gráfico, pero gastaron millones en investigación para que terminara siendo un fantasma de laboratorio que absolutamente nadie usó de forma masiva. La ironía máxima es que años después, una pequeña empresa comprada por Google lanzaría Android, el sistema operativo móvil más usado del mundo, basado íntegramente en software Java. Pero vámonos al fatídico año 2001 y la burbuja.com que explota en la cara de todo el mundo. Pero este capítulo no es solamente de un tropiezo económico, es el momento exacto en el que el Imperio Romano de la informática se dio cuenta de que los bárbaros habían cruzado sus murallas, y lo peor de todo es que lo hicieron por culpa de un silicio defectuoso. El desarrollo de su procesador estrella, el UltraSpark 3, sufrió retrasos tan catastróficos que se volvieron una broma en la industria. Cuando finalmente
finalmente lograron arrastrarse al mercado y lanzar el UltraSpark 3, cuyo nombre en código era Cheetah, en el año 2001 las especificaciones eran un arma de doble filo. Empezaron con una litografía de 150 nanómetros, que luego lograron bajar hasta 130. Sus frecuencias iban desde los 600 MHz hasta alcanzar los 1.2 GHz, y utilizaban un gigantesco conector de 900 pines tipo matriz de contactos. Su gran novedad técnica fue integrar el controlador de memoria directamente en el chip, soportando primero SDRAM y luego memoria DDR. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? En esto se le adelantaron a la mismísima AMD, pero el consumo de energía, por supuesto, era espantoso. Llegaron hasta los 90 watts, por lo que necesitabas una central nuclear para alimentar esta bestia. Pero los retrasos no solamente fueron por incompetencia de los diseñadores. Cuando la primera versión salió a producción, los servidores multimillonarios de los bancos empezaron a congelarse y a corromper datos de forma aleatoria y catastrófica. El problema era un defecto físico gravísimo en la memoria caché L2 externa del procesador, por lo que Sun tuvo que gastar cientos de millones de dólares reemplazando procesadores defectuosos en absoluto secreto durante las madrugadas para que no cundiera el pánico absoluto en Wall Street. Y por si el fracaso de diseño no era suficiente, hablemos de su hardware más ridículo e incomprendido. Si el lema era "la red es la computadora", los Sun Ray fueron su máxima encarnación física. Eran unas cajitas metálicas hermosas, conocidas como clientes ligeros, diseñados para los escritorios de oficina que no tenían disco duro ni procesador potente. Bueno, tampoco tenían sistema operativo local. Metías una tarjeta inteligente con un chip y tu sesión Solaris aparecía mágicamente transmitida desde el servidor central, por lo que si te ibas a la oficina de otro piso, metías la tarjeta, ahí estaba tu escritorio intacto. Se adelantaron 20 años a la virtualización de escritorios moderna, pero por supuesto nadie quiso comprarlo en masa. Mientras tanto, en la trinchera de los servidores, la competencia de x86, que Sun siempre había despreciado y considerado como tecnología para campesinos, había evolucionado monstruosamente. Intel traería sus bestiales procesadores Xeon y la mismísima AMD asestó un golpe maestro con sus procesadores Opteron de arquitectura x86-64. Pero para competir contra esta invasión plebeya y contra los procesadores Power 5 de IBM y los Alpha de HP que estaban masacrando en rendimiento puro, Sun traería prematuramente el UltraSpark 4 y su versión 4 Plus, conocidos como Jaguar y Panther, en el año 2004. Fue su primer procesador de doble núcleo, pero en realidad no era innovación pura. Literalmente metieron dos núcleos viejos de UltraSpark 3 en el mismo empaque físico, pegados solamente con un curita. A estos procesadores Frankenstein los metieron dentro de monstruosidades como el servidor Sunfire E25K. Solamente imagínate, un estante del tamaño de un refrigerador industrial doble que costaba más de $1 millón y además contenía hasta 72 procesadores Spark trabajando en paralelo. Y aún así, Sun sabía en el fondo que sus propios chips ya no daban talla para el mercado de gama ultra alta. Así que, tragándose su enorme y frágil ego, tuvieron que firmar un pacto humillante con los japoneses de Fujitsu, por lo que Sun comenzó a vender servidores que por dentro llevaban procesadores Fujitsu Spark 64, de la generación 5, 6 y 7. Sun, la empresa que se creía el mismísimo dios del silicio, dependía en secreto de la ingeniería de su rival asiático para no perder a los últimos bancos que le quedaban. Y a todo esto sumémosle la guillotina definitiva, Linux. Empresas como Red Hat comenzaron a empaquetar distribuciones de Linux estables y corporativas que podían correr en estos procesadores baratos de Intel y AMD. Linux literalmente destruyó y atomizó el modelo de negocios del Unix propietario. ¿Para qué pagar licencias millonarias por Solaris y hardware carísimo a Sun si podías montar grupos enteros de servidores baratos con Linux haciendo exactamente lo mismo? Por lo que esta derrota fue humillante, por lo que en años siguientes Sun tuvo que agachar la cabeza y comenzar a vender servidores equipados nativamente con procesadores x86, AMD Opteron e Intel Xeon. Pero vámonos a mediados del año 2000. Sun estaba sangrando dinero a borbotones, así que decidieron cambiar drásticamente de táctica, apostando toda su vida al procesamiento de hilos masivo, diseñando hardware para la era de la web moderna. Entonces, en el año 2005, el UltraSpark T1, conocido internamente como el proyecto Niagara, estaba fabricado a 90 nanómetros y traía la absurda cantidad de 8 núcleos físicos completos. Cada núcleo podía manejar 4 hilos de ejecución independiente, dando un total de 32 hilos en un solo pedazo de silicio. Pero para lograr esto sin derretir el planeta, sacrificaron la velocidad bruta, operando solamente a 1.2 GHz, por lo que su consumo energético fue un milagro de la ingeniería. Apenas consumía 72 watts. Si tu objetivo era tener un servidor web que recibía miles de peticiones pequeñitas simultáneamente,
este procesador era tu dios, pero irónicamente, si necesitabas rendimiento puro en un solo núcleo para mantener corriendo las gigantescas bases de datos de los viejos clientes de Sun, el T1 era más lento que una tortuga coja nadando en un charco de pegamento industrial. En esta época también nacen los servidores Sun Blade, una línea modular ultracompacta que intentaba empaquetar esta eficiencia, pero las ventas seguían sin cuadrar. Pero sus delirios de innovación del hardware no se detuvo ahí, porque al intentar arreglar el espantoso rendimiento de un solo núcleo del T1, sacaron el UltraSpark T2 o Niagara 2, esto en el año 2007, y subieron la apuesta a 8 hilos por núcleo, logrando 64 hilos en total, e integraron por primera vez el controlador de red a 10 gigabits y aceleradores criptográficos directos en el silicio, y más tarde traerían el Spark T3, pues en el año 2010 escalaría la brutalidad de 16 núcleos y 128 hilos en un solo chip. Scott McNealy deja el puesto de director ejecutivo en el año 2006 y le entrega las llaves del reino a un tipo llamado Jonathan Schwartz. Y tenía una filosofía algo hippie e idílica que se resumía en hay que regalar todo el maldito software para que nos amen y nos compren el hardware. Bajo su mando, Sun decidió hacer su sacrosanto y elitista software algo gratuito y abierto. Crearon Open Solaris, un intento desesperado de volver a ser Solaris genial y amigable como Linux, con la finalidad de intentar atraer a la comunidad de desarrolladores, y al mismo tiempo integraron tecnologías que eran, francamente, obras maestras absolutas de la ingeniería del software. Inventaron ZFS, el sistema de archivos de los dioses, inmune a la corrupción de datos, y aún hoy en día sigue siendo el rey indiscutible de los servidores de almacenamiento. Y además inventaron D-Trace, una herramienta de depuración profunda que tiene la capacidad de rastrear problemas de rendimiento hasta la médula del sistema operativo sin detener los procesos. Y también crearon Solaris Zone, contenedores aislados y super eficientes años antes de que a alguien se le ocurriera fundar Docker. Hay que reconocer que tenía la mejor tecnología de software del planeta Tierra, pero Schwartz, con su hermosa estrategia de regalar todo, aceleró drásticamente la quiebra. Pero, ¿por qué pasó esto? Porque las empresas que no son tontas simplemente tomaban su maravilloso y gratuito software y lo instalaban en grupos de servidores baratísimos de Intel y AMD. Nadie les compraba el hardware propietario de Sun. Sun necesitaba desesperadamente un proceso brutal para detener a sus clientes de bases de datos pesadas, así que iniciaron el ultrasecreto Proyecto Rock o UltraSpark RK. Las especificaciones en papel de este monstruo eran dignas de una novela de ciencia ficción y también de un manicomio a partes iguales. Apuntaban a una litografía de 65 nanómetros y acompañado de nada más y nada menos que 16 núcleos físicos complejos. Y además, todo esto operando a una frecuencia altísima inesperada de 2.3 GHz. Pero este proyecto colapsó por su propio peso y básicamente necesitaba magia negra y el frío del círculo polar ártico mínimamente para mantenerse refrigerado, por lo que el lanzamiento se retrasó una vez, luego otra y luego otra vez, para luego convertirse en un pozo sin fondo de gastos. Y mientras los ingenieros lloraban frente a sus chips chamuscados, los ejecutivos en las oficinas buscaban desesperadamente quién los salvara de la inminente bancarrota. Y aquí es donde llega IBM. El gigante azul estuvo milímetros de comprar a Sun Microsystems en el año 2009. La negociación fue intensa, fue brutal y también mediática. IBM se puso tacaño por el precio de la acción y la junta directiva de Sun se puso avariciosa y ofendida. IBM se adelantó a la mesa, dio un portazo y dejó a Sun desangrándose sola en el suelo. Entonces, meses antes del lanzamiento del proyecto Rock en el año 2009, Sun miró el desastre humeante que tenían entre manos. Entraron en pánico absoluto y lo cancelaron por completo, humillados por IBM y además reportando pérdidas financieras trimestrales catastróficas. Sun Microsystems estaba oficialmente conectada a soporte vital, y entonces, oliendo la sangre en el agua que dejó IBM, apareció el buitre corporativo, el mismísimo desgraciado de Larry Ellison, el multimillonario y egocéntrico director ejecutivo de Oracle Corporation, porque este mismo compraría los restos mortales de Sun Microsystems en el año 2010, por la pequeña cantidad de $7,400 millones. Pero seamos brutalmente claros y honestos aquí. A Larry Ellison todo el legado romántico del hardware de Sun, sus clientes ligeros y sus procesadores revolucionarios le importaba exactamente lo mismo que a ti te importa el color de la ropa interior de tu vecino. Primero quería a Java para tener la munición legal necesaria para demandar a Google por miles de millones de dólares utilizando el éxito aplastante de Android, esto como excusa para desangrarlos en los tribunales. Segundo, quería los derechos de MySQL para poder estrangular, asfixiar y controlar de cerca a la base de datos libre que llevaba años compitiéndole.
doble y estaba dejando fuera al motor de bases de datos ultracaro de Oracle. Pero había un tercer premio oculto y macabro en esta compra. Cuando Oracle absorbió a Sun, heredó una gigantesca y arcana cartera de patentes que cubrían conceptos ridículamente fundamentales de la mismísima arquitectura de redes y sistemas distribuidos. Oracle agarró este portafolio intelectual y lo usó como un bate de béisbol con clavos, un arma legal para extorsionar a media industria tecnológica y después convertirse en uno de los mayores acosadores de patentes de toda la década. Y si te preguntas, ¿qué pasó con los procesadores? Mantuvieron viva la línea Spark de manera artificial. Lanzaron procesadores como el Spark T4 y el T5. Pero siendo realistas, ya eran procesadores zombies caminando sin alma. Pero en el año 2017, finalmente Oracle dejó de fingir que le importaba. Ejecutaron despidos masivos y echaron a la calle prácticamente todo el equipo de ingenieros de diseño del hardware Spark. Y por supuesto, también echarían a los encargados del sistema operativo Solaris. Así que este fue el fin de la línea Spark. Es extremadamente fácil mirar hacia atrás desde la comodidad de nuestro presente y juzgar a Sun Microsystem por sus errores. También es fácil reírse de la arrogancia corporativa, de los cientos de millones de dólares quemados hasta las cenizas en proyectos imposibles, como el aborto que fue el proyecto Rock, o de cómo finalmente fueron devorados vivos por Oracle. Esto en una de las jugadas más frías y calculadas de la historia. Pero cometeríamos un error gigantesco y una injusticia imperdonable si solo los recordamos por su caída, porque la realidad, la verdad innegable e invisible que sostiene a toda la industria digital de nuestro presente es que Sun Microsystem es una leyenda absoluta, porque no fueron simples fabricantes del hardware, fueron los verdaderos arquitectos del mundo moderno, porque cada vez que utilizas tu teléfono con Android para enviar un mensaje o para ver Instagram, y cada vez que un servidor ZFS protege tus datos personales contra la corrupción de un disco duro, cada vez que la tecnología de contenedores levanta las páginas web enteras que visitas a diario, y cada vez que confías en la seguridad cifrada de la red global, estás sin saberlo pisando sobre los hombros de un gigante. ¿Terminó la vida de Sun? Sí. ¿Colapsaron bajo el aplastante peso de su propio ego y su incapacidad sistemática de adaptarse a un mundo que exigía tecnología cada vez más barata? También. Pero Sun Microsystem no desapareció del todo. Se disolvió en el aire que respira el internet y se inyectó en el código fuente de nuestras vidas. Y ese, sin duda alguna, es el legado definitivo y eterno de un imperio del silicio que hace más de 40 años se atrevió a creer que la red verdaderamente era la computadora. Así que descansa en el reino del silicio, Sun Microsystems. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.